Escuchen con atención, porque lo que les voy a revelar sobre el 29 de diciembre de 2025 no es una simple recomendación. No es algo que puedas elegir seguir o ignorar. Es una advertencia directa sobre una prueba espiritual que está sucediendo ahora mismo. Si no pasas esta prueba, compartiendo lo que no debería compartirse, tu conexión divina se cortará de una manera que tardará años en restaurarse. Las bendiciones destinadas a llegar a tu vida el 1 de enero serán redirigidas hacia quienes supieron respetar lo que tú no respetaste. El 29 de diciembre de 2025 no es un día más de fin de año. Es un examen espiritual meticulosamente preparado, una evaluación de tu discreción, una medida de tu sabiduría, una prueba de si has aprendido una de las lecciones más importantes del reino. No todo lo que Dios te revela estaba destinado a ser revelado por ti. Esta fecha cae exactamente 8 días después del solsticio de invierno, ocurrido el 21 de diciembre, que marcó el cambio de su estación más oscura al regreso de la luz. A partir de ese momento, Dios comenzó a depositar en tu espíritu todo lo necesario para transitar el 2026 con éxito. Mostró lo que está por venir. Revelado quién viene. Explicó lo que hay que terminar. Iluminó lo que hay que empezar. Ha recibido visiones mientras dormía, claridad en sus momentos de vigilia, comprensión de su propósito, revelaciones sobre su camino, comprensión de las relaciones y sabiduría al tomar decisiones. En los últimos días, ha escuchado la voz de Dios con más claridad que en meses, tal vez años. ¿Por qué? Porque el velo es más fino, porque estás en el umbral sagrado entre el año que termina y el que está por venir, entre quién eras y en quién te estás convirtiendo, entre la vida que viviste y la vida que estás por vivir. Pero aquí está el desafío, con todas estas revelaciones, con todas estas descargas divinas, con toda esta claridad, surge una necesidad casi irresistible de compartir. Cuéntale a alguien, explica lo que ves, describe lo que sientes, anuncia lo que está por venir, proclama lo que Dios te ha mostrado. Y es precisamente este impulso el que se está poniendo a prueba. Esta disposición a hablar es lo que Dios está midiendo. El 29 de diciembre, Él hace una pregunta sencilla: ¿se puede mantener lo sagrado como sagrado? ¿Podrás mantener el pacto? ¿Puedes proteger lo que recibiste sin buscar la validación de aquellos que no ven lo que tú ves? Si lo logras, si pasas esta prueba, si respetas el silencio que exige el día 29, todo lo que Dios te ha mostrado se manifestará. Todo lo que ha sido revelado se cumplirá. Todo lo prometido será liberado. El 1 de enero marcará el comienzo del capítulo más extraordinario de tu vida. Pero si fracasas, si abres la boca para hablar de lo que debería permanecer oculto unos días más, verás que estas visiones se disipan. Verás promesas retrasadas. Experimentarás que estas revelaciones se dispersan como semillas que se dejan caer sobre el concreto en lugar de plantarse en la tierra. Comprenda por qué el 29 de diciembre exige su silencio y qué está en juego si lo rompe. Cuando Dios te da una revelación, cuando deposita una visión en tu espíritu, cuando te muestra lo que está por venir, no solo te está dando información. Está entregando una semilla. Y, como toda semilla en la naturaleza, una semilla espiritual tiene requisitos muy específicos para germinar y crecer. Es necesario plantarlo en la oscuridad antes de buscar la luz. Es necesario enterrarlo antes de que salga a la superficie. Es necesario ocultarlo antes de que se haga visible. Y, sobre todo, es necesario protegerlo de elementos hostiles en su etapa más vulnerable. Las revelaciones que Dios os ha dado en estos últimos días son semillas. Semillas de propósito, provisión, relaciones, superación, sanación, destino. Y ahora, el 29 de diciembre, se encuentran en su punto más frágil. Acaban de ser plantados. Recién están comenzando a germinar. Se están formando raíces en el plano invisible. Los cimientos se están construyendo en la dimensión espiritual. Y no pueden ser perturbados en este proceso. Cuando hablas de lo que Dios te mostró el día 29, estás arrancando la semilla antes de que tenga tiempo de echar raíces. La estás exponiendo a condiciones que aún no está preparada para soportar. Está interrumpiendo el proceso de germinación, que requiere oscuridad, silencio y protección. Y al hacerlo, la semilla muere. No porque la promesa fuera falsa, no porque la visión no fuera de Dios, sino porque fue expuesta demasiado pronto, compartida antes de que desarrollara el sistema de raíces necesario para sobrevivir fuera del entorno protegido, de su íntima comunión con Él.
Esta es la razón por la que tantas personas reciben palabras proféticas, poderosas revelaciones y visiones claras de Dios, pero nunca las ven realizarse. No es porque Dios no cumplió lo que mostró. Es porque mataron la semilla al hablar de ello prematuramente. Estaban tan emocionados con lo que recibieron que corrieron a contárselo a su mejor amigo. Publicaron mensajes crípticos en las redes sociales, insinuando lo que estaba por venir. Le contaron a sus familiares sobre el sueño que tuvieron. Explicaron al grupo de oración lo que Dios había descargado en su espíritu. Y, con cada vez que compartían, con cada palabra pronunciada, liberaban una energía que debería haber estado contenida. Filtraron energía que debería haberse acumulado. Expusieron lo que debería haberse protegido. Las personas con las que compartieron, incluso con las mejores intenciones, incluso con amor genuino, respondieron con duda, escepticismo, miedo, con sus propias creencias limitadas sobre lo que es posible. Y toda esta energía negativa, toda esta incredulidad, toda esta limitación se aferró a la visión como un parásito, succionándole lentamente la vida. El 29 de diciembre es el momento en que Dios prueba si has aprendido esta lección. Si entiendes que el silencio no es una omisión, es protección. Ese silencio no es un secreto, es una estrategia. Ese silencio no es falta de fe, sino la más alta demostración de ella, porque estás tan seguro de lo que Dios ha dicho que no necesitas confirmación, validación o acuerdo de nadie más. Déjame ser muy claro sobre lo que deberás guardar silencio el día 29. Primero, no hables de los sueños proféticos que has estado teniendo. En la última semana, especialmente desde el 21 de diciembre, tu vida onírica ha sido intensa. Ha tenido sueños que parecen diferentes a los ordinarios. Más vívido, más real, más significativo. Sueños en los que recibes mensajes, en los que ves cosas, en los que vives acontecimientos futuros como si estuvieran sucediendo ahora. Estos no son sueños comunes y corrientes. Son descargas proféticas. Ora, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en el lugar secreto. Lo que él estaba diciendo no se refería solo a la ubicación física, sino a la dinámica espiritual de lo oculto. Hay poder en lo que se guarda, en lo que se protege, en lo que se mantiene entre tú y Dios. Cuando compartes prematuramente lo que ha sido revelado en secreto, transfieres la autoridad espiritual de esa revelación al ámbito de lo visible, lo discutible, lo discutible. Y el reino de lo visible se rige por leyes diferentes. Allí las cosas se juzgan por la apariencia, por la lógica humana, por la experiencia pasada. Allí, lo que era puro en presencia de Dios se convierte en blanco de análisis, de escepticismo y de comparación. Cada palabra que dices sobre lo que Dios te ha mostrado es como una semilla plantada en suelo público. Y el suelo público no siempre es fértil para lo sobrenatural. Es a menudo un terreno contaminado por dudas, por miedos, por limitaciones humanas. Cuando se siembra prematuramente una semilla de revelación en este suelo, no crece hasta convertirse en un árbol frondoso de fe. Se convierte en algo distorsionado, algo que lleva la marca de la incertidumbre de otras personas. ¿Alguna vez has notado cómo, después de compartir una visión con la persona equivocada, esta empieza a parecer menos clara? Como si una niebla hubiera descendido sobre lo que antes era claro. Esto no es una coincidencia. Es la ley espiritual de lo oculto que está siendo violada. Lo que se revela en secreto debe permanecer secreto hasta que Dios diga lo contrario. Y hoy, día 29, Dios está diciendo, guárdalo. No porque no confíe en ti, sino porque sabe lo que sucede cuando lo sagrado se expone demasiado pronto. Hay una razón por la cual Jesús, incluso después de realizar milagros, a menudo decía a la gente, no se lo cuentes a nadie. No fue porque él no quisiera que la gente lo supiera. Fue porque entendió el poder de la restricción espiritual. Sabía que si la noticia se difundía demasiado pronto, las multitudes vendrían con motivos equivocados. Los fariseos vendrían con acusaciones y el propósito puro de esa obra quedaría distorsionado. El mismo principio se aplica a usted hoy. Si hablas de tus sueños, tu claridad, tus decisiones, tu dinero o tu curación demasiado pronto, atraerás fuerzas que no están alineadas con el propósito de Dios para estas cosas. Atraerás la atención de espíritus de duda, de envidia, de confusión. Y estas fuerzas no vendrán con banderas ni carteles evidentes. Vendrán disfrazados de preocupación, de consejo, de realismo.
Susurrarán en tu mente, ¿no estás exagerando? ¿Es esto realmente de Dios? ¿No te estás engañando a ti mismo? Y de repente, lo que era certeza se convierte en incertidumbre. Lo que era fe se convierte en vacilación. Lo que era dirección se convierte en parálisis. Pero cuando obedeces el silencio, cuando guardas en secreto lo que Dios te ha dado, sucede algo poderoso. La revelación madura. La fe se fortalece. La promesa se solidifica. Y cuando finalmente llegue el momento de hablar, de actuar, de testimoniar, no será con la fragilidad de una semilla recién plantada, sino con la fuerza de un árbol enraizado. Ya no buscarás validación externa, porque la validación ya vino de Dios. Ya no serás vulnerable al escepticismo de los demás, porque tu convicción ya ha sido templada en el fuego de la obediencia silenciosa. Y lo más importante, cuando finalmente abras la boca, tus palabras tendrán peso. No serán solo palabras. Serán testimonios. Las profecías se cumplirán. Serán prueba viviente de que Dios es fiel. Pero para llegar allí es necesario pasar la prueba del silencio. Hoy es esa prueba. El día 29 no es un día cualquiera. Es un día de refinamiento espiritual. Un día en el que Dios está observando para ver si confías en Él más que en la validación humana. Un día en el que Él está probando si valoras más la pureza de la revelación que el alivio de compartirla. Así que hoy, elige el silencio. Elija la contención. Elige creer que lo que Dios te ha mostrado es suficiente, incluso si nadie más lo sabe. Porque en el ámbito espiritual, lo que se mantiene en secreto será revelado en gloria. Y lo que se revela prematuramente puede ser robado, distorsionado o perdido. Hoy, deja que tu obediencia hable más que tus palabras. Que vuestra fe silenciosa sea vuestro mayor testimonio. Y cuando llegue el día 30, verás que lo que mantenías oculto se ha vuelto inquebrantable en la luz. Lugar la comunión con Dios. Entra en tu armario, cierra la puerta y deja que tu corazón hable en susurros que solo Él puede oír. Aquí es donde ocurre la verdadera obra, no en el ruido de las declaraciones públicas, sino en el silencio sagrado donde su voz se vuelve más clara que cualquier otra. Que tu adoración sea una fragancia que se eleva en lo invisible, un sacrificio de alabanza que ningún ojo contempla excepto aquel que más importa. Quinto, cuide sus conversaciones. Incluso las palabras casuales tienen peso en el ámbito espiritual. Lo que usted descarta como una pequeña charla puede convertirse en una brecha en el muro de protección que Dios ha colocado alrededor de su destino. Si no se lo dirías al enemigo, no se lo digas a un amigo. Si no estaba destinado al público, manténgalo sellado. Recuerda, en el momento en que lo dices, lo liberas, y lo que se libera demasiado pronto ya no está bajo la supervisión divina. Se convierte en presa fácil de interferencia, distorsión o robo. Sexto, escríbalo, pero guárdelo bajo llave. Escribe tus revelaciones, tus sueños, tus promesas, pero trátalos como pergaminos sagrados. No los dejes abiertos en tu escritorio. No los lea en voz alta a los demás. Que sean solo entre tú y Dios, un pacto privado escrito con tinta que solo el cielo puede descifrar. Hay poder en la documentación, pero hay mayor poder en la discreción. Lo que registras en secreto algún día se revelará con poder, pero solo si primero honras su estación oculta. Séptimo, resista la tentación de probar su revelación. Algunos de ustedes se sentirán tentados a compartir solo un poco, solo para ver si es real. Se lo dirás a una persona, publicarás un estado vago y dejarás una pista, solo para evaluar las reacciones. Pero no es así como opera la fe. La fe no busca la validación del hombre, espera la vindicación de Dios. Cada vez que pruebas las aguas, invitas a nadar en la duda. Cada vez que buscas confirmación de los demás, diluyes la pureza de lo que Dios te habló. El lugar secreto no es una democracia. Es una monarquía y solo Dios es rey. Octavo, prepararse para la oposición. El enemigo conoce el poder de este día. Enviará distracciones, deseos repentinos de hablar, oportunidades inesperadas para compartir, incluso personas bien intencionadas que simplemente tienen que saber. Susurrará que el silencio es egoísta, que el secreto es ocultar, que lo que Dios te dio es demasiado bueno para guardártelo para ti. Pero no os dejéis engañar. El mismo espíritu que tentó a Eva a cuestionar el mandato de Dios en el jardín te tentará a romper los límites.
sagrados del lugar secreto. Mantente firme. La batalla no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas que quieren abortar tu destino antes de que pueda nacer. 9. Confíe en el proceso. El lugar secreto no es una prisión, es un útero. Lo que parece confinamiento es en realidad incubación. Lo que parece un retraso es en realidad desarrollo. Cuanto más tiempo permanezcas en la oscuridad, más fuerte te volverás. Cuanto más profundas son las raíces, más alto es el árbol. Cuanto más tiempo pases en formación oculta, más inquebrantable serás cuando llegue el momento de permanecer en la luz. Dios no te lo está negando, Él te está preparando. Él no te está ocultando, Él te está perfeccionando. Y cuando llegue la plenitud de los tiempos, lo que Él ha formado en secreto surgirá con tal fuerza que nadie podrá negar su origen. Finalmente, recuerda esto, el lugar secreto no es solo un lugar, es un estilo de vida. El 29 de diciembre es un campo de entrenamiento para el resto de tu vida. Si puedes dominar el silencio aquí, dominarás el poder en todas partes. Si puedes honrar la estación oculta ahora, heredarás la gloria pública más adelante. El mismo Dios que habló de luz a la oscuridad está hablando de destino a tu silencio. La misma voz que invocó la creación está invocando tu propósito. Y así como Él dijo, hágase la luz, y fue la luz, Él está diciendo sobre ti hoy, hágase la manifestación. Y sucederá, si no apresuras el proceso. Así que hoy elige el lugar secreto. Elige lo invisible. Elige el silencio. Elija el trabajo lento y sagrado de la formación en lugar de la gratificación instantánea de la exposición. Porque lo que nace en secreto brotará con fuerza. Lo que se cultiva en silencio resonará en victoria. Y lo que se guarda en la oscuridad brillará en la luz, más brillante, más audaz y más hermoso de lo que jamás hayas imaginado. El mundo está esperando lo que Dios está formando en ti. Pero primero hay que formarlo. Primero, debe estar oculto. En primer lugar, debe ser solo suyo y de Dios. Cualquiera que hayas conocido. Un año donde lo invisible se vuelve visible, donde las promesas susurradas de Dios se convierten en declaraciones estruendosas sobre tu vida. Un año en el que los cimientos que has puesto en secreto se levantan como monumentos de su fidelidad, inquebrantable, innegable e imparable. Esto no es una hipérbole. Esta es la ley del reino. Lo que se esconde en la obediencia se revelará en el poder. Lo que se protege en silencio será proclamado en gloria. El mundo no recompensa al paciente, recompensa a los ruidosos, a los descarados, a los que exigen atención. Pero Dios recompensa a los fieles, a los que esperan, a los que confían, a los que callan cuando todo instinto les pide a gritos hablar. Y cuando recompensa, no lo hace a medias. Él no te da ni una fracción de lo que pretendía. Él os da la plenitud, el desbordamiento, cuanto más se ha ganado vuestra obediencia. El 1 de enero no será solo un año nuevo. Será una nueva era. Una era en la que las cosas por las que has orado, los avances en los que has creído, las promesas a las que te has aferrado en la oscuridad, todos ellos comienzan a materializarse en formas que no podrías haber diseñado, no podrías haber manipulado, no podrías haber forzado a existir. Porque esto no se trata de tu esfuerzo. Se trata de tu alineación. Cuando eliges el silencio, te alineas con el ritmo del cielo. Entras en el flujo del tiempo divino. Te posicionas para recibir lo que el mundo no puede dar y lo que la impaciencia siempre perderá. Pero déjenme ser claro, esta no es una fórmula mágica. Este no es un truco espiritual. Esta es una prueba de confianza. Dios está observando para ver si lo honrarás con tu moderación. Él está observando para ver si valoras su proceso por encima de tu necesidad de reconocimiento. Él está observando para ver si tratarás sus revelaciones como sagradas o si las tratarás como moneda para intercambiar por la aprobación humana. Y basándose en lo que él ve, liberará el siguiente nivel de su destino o lo retendrá hasta que esté listo. Hoy se te está dando una opción. No entre el silencio y la palabra, sino entre dos versiones de tu futuro. Uno en el que entras en 2026 con el peso de tu obediencia detrás de ti, donde cada paso es más ligero porque has demostrado que se te puede confiar lo sagrado. Y otro en el que cargas con el arrepentimiento de lo que pudo haber sido, donde cada oportunidad se siente fuera de tu alcance porque no pasaste la prueba que te habría calificado para ello. La diferencia entre estos dos futuros no es el talento.
No es suerte. Ni siquiera es un favor. Es obediencia en lo invisible. Es la voluntad de hacer lo que nadie más hace, porque a nadie más se le pide que lo haga. Es la disciplina para decir, no hablaré lo que Dios no ha liberado, incluso cuando la presión para compartir es abrumadora. Es la madurez para reconocer que algunas cosas no son para el consumo público, que algunas revelaciones no son para las masas, que algunas asignaciones no son para los curiosos. No se le pide que guarde silencio para siempre. Se les pide que guarden silencio por hoy. Un día. 24 horas. Eso es todo. Y, sin embargo, las implicaciones de este día van mucho más allá de lo que podemos ver. Porque no se trata solo del 29 de diciembre. Se trata de en quién te estás convirtiendo. Se trata de si serás el tipo de persona que puede administrar la grandeza o el tipo que la desperdicia en aras de una validación momentánea. La elección es tuya. El tiempo corre. La prueba ha comenzado. ¿Pasarás? Probarás que no eres como los demás, que se te puede confiar lo sagrado, que se te puede confiar el secreto, que se te puede confiar el silencio. ¿O dejarás que el ruido de tu propia voz ahogue la voz de Dios? El mundo está esperando lo que Él está formando en ti. Pero primero hay que formarlo. Primero, debe estar oculto. En primer lugar, debe ser solo suyo y de Dios. Y cuando esté listo, cuando sea el momento adecuado, cuando el silencio haya hecho su trabajo perfecto, surgirá, no como un susurro, sino como un grito. No como un secreto, sino como un testimonio. No las a hidden thing, but a light that cannot be contained. La pregunta no es si estás listo para el 1 de enero. La pregunta es si estás listo para hoy. Porque hoy es el día que lo determina todo. Hoy es el día en que eliges tu destino. Hoy es el día que decides, ¿serás tú el que habla demasiado pronto, o el que espera el tiempo señalado? El silencio no es la ausencia de poder. Es la incubación de ello. Y lo que se está incubando en ti ahora mismo es más grande de lo que crees. Mayor de lo que puedas imaginar. Más grande que cualquier cosa que hayas visto antes. Así que guárdalo. Protégelo. Manténlo cerca. Y cuando surja la necesidad de hablar, y surgirá, recuerde esto, las cosas más importantes de su vida nunca fueron anunciadas con anticipación. Nacieron en secreto. Fueron criados en silencio. Y cuando finalmente emergieron, el mundo no tuvo más remedio que darse cuenta. Este es tu momento. Esta es tu prueba. Este es tu silencio. ¿Y al otro lado? Todo lo que has estado esperando. El peso de este momento es más pesado de lo que crees, no porque sea complicado, sino porque es simple. Una única elección. Un solo acto de disciplina. Un solo día en el que te niegas a que tus palabras traicionen tu destino. Y, sin embargo, en esa simplicidad reside el poder de reescribir todo su futuro. No se trata solo de quedarse callado. Se trata de demostrarle a Dios, y a ti mismo, que estás listo para lo que Él está a punto de confiarte. Las visiones que Él te ha dado no fueron solo para inspirarte. Eran para preparación. Las promesas que susurró no fueron solo para consuelo. Eran para activación. Y ahora, Él está mirando para ver si los tratas con la reverencia que merecen. El enemigo intentará convencerte de que este es solo un día más. Que tu silencio no importa. Ese desliz no cambiará nada. Pero esa es la mentira. Porque cada vez que has hablado demasiado pronto, cada vez que has revelado lo que debías cultivar en secreto, has sentido su peso, el retraso, la dilución, la sensación de que algo se había perdido. Esta vez no dejarás que eso suceda. Esta vez, mantendrás la línea. Piense en los momentos en los que casi lo tuvo, el avance que estaba fuera de su alcance, la oportunidad que se le escapó de los dedos, la promesa que parecía tan cercana pero que nunca se materializó por completo. ¿Qué pasaría si todas esas fueran pruebas que ni siquiera te dieras cuenta de que estabas reprobando? ¿Qué pasaría si la pieza que falta nunca fuera el esfuerzo o el tiempo, sino la obediencia? ¿Qué pasaría si lo único que se interpusiera entre usted y todo por lo que ha orado fuera esto? ¿La disciplina de mantener la boca cerrada cuando más importa? Esta es tu oportunidad de romper el ciclo. Para demostrar que ya no eres la persona que habla antes de pensar, que busca validación antes de recibir,
que cambia lo sagrado por lo temporal. Tú eres el que espera. ¿Quién confía? ¿Quién protege lo que Dios ha puesto en tus manos? Y cuando lo hagas, no solo pasarás una prueba, desbloquearás un nivel de favor, alineación y aceleración que nunca antes habías experimentado. Mañana no es solo un día más. Es el día en que la narrativa cambia. El día que las puertas que han estado cerradas con llave se abran de par en par. El día en que finalmente aparecen las personas que debían encontrarte. El día en que los recursos en los que has estado creyendo comiencen a fluir sin resistencia. Pero nada de eso sucede si fracasas hoy. Nada de eso. Porque Dios no recompensa la desobediencia. Él premia la fidelidad. Y la fidelidad, en este momento, parece silencio. Entonces, cuando surgen las preguntas, ¿qué sigue para ti? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué te está mostrando Dios? Sonreirás. Respirarás. Y no dirás nada. No porque te estés escondiendo, sino porque te estás aguantando. No porque no confíes en el tiempo de Dios, sino porque confías en Él más que en tu propia necesidad de ser comprendido. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte como para esperar. Y cuando pasen las 24 horas, lo sabrás. Lo sentirás en tus huesos, el cambio, la certeza, la confianza inquebrantable de que no acabas de pasar una prueba. Obtuviste un gran avance. Obtuviste una bendición. Te posicionaste para un año que te dejará sin aliento. Este es tu momento. Esta es tu posición. Este es tu silencio. ¿Y al otro lado? Todo por lo que has estado luchando. Todo en lo que has estado creyendo. Todo para lo que naciste. La elección es tuya. El tiempo corre. Y Dios está esperando.